Bueno, muchachos, vamos a hacer lo de Sócrates, ¿cierto? Entonces, lo que pedían acá es hacer la especificación de lo siguiente, ¿cierto? Y vamos a ver cómo le fue a los respectivos estudiantes, ¿listo? Entonces, vamos acá. Oh, más pequeñito, no sea tan antichévere. Esperen, yo cambio el tipo de letra porque está muy grande. A ver, ahí está. Ahí está. Uy, no le digo, muchachos. Vámonos más chiquito. Listo. Entonces, lista de los números múltiplos de 5, coloquémoslo en azulito, que es un color más agradable a la vista. Números impares y bueno. Entonces, muchachos, para este primero, pues prácticamente es creepypasta del primero. Pues n pertenece a 5. Perdón. Ay, Dios mío. 5 pertenece a S. Y si n pertenece a S, entonces n más 5 pertenece a S. Eso no hay mayor cosa allí, ¿no? No me equivoco. No hay mayor cosa, la verdad. Ahora bien, número... Sí. Una pregunta. Pero ahí sería solamente los impares, ¿no? Ve, los múltiplos de 5, no la Sí, lista. solo... ¿Sí? No, no. Ah, lista. Ah, bueno, qué pena, no había leído. Entonces, Sí. lista vacía. Pertenece... Entonces Ah, me yo toca lo... cambiar aquí me toca cambiar el conjunto. ¿Listo? Porque el S es el importante. Entonces, 5 pertenece a los números impares, si no había leído bien. Y entonces, la lista vacía pertenece a S. Si X es un número impar, ¿cierto? Y L pertenece a S, entonces XL pues también pertenece a S. ¿Listo? Bueno, los números impares, esa era la que tenía en mente. Uno pertenece a S. Si N pertenece a S, ¿cierto? Entonces, N más 2 también pertenecerá a S. ¿Listo? Esa era, pues en vez de arrancar desde 0, de 2, arrancar desde 1. Esa era de los números impares. ¿No será más Bien. uno? No, porque si de N más 1 Múltiplo. me da 2. Eso, no, son impares. Son impares. Cuidado con eso. Porque el primer número es 1, pero el siguiente número, si uno pertenece a ese, entonces 1 más 2, el siguiente que generamos es 3. Si 3 es impar, le sumamos 2, 5. Y así sucesivamente. Es necesario sumarle 2, muchachos. Pero arrancando desde dónde? Desde el 1. Desde el 1, ajá. Cuidado con Profe, ¿me eso. puede explicar otra vez de los múltiplos? El de arriba ese, el de la SS. Entonces, para definir el de los múltiplos, primero necesitamos definir los múltiplos de 5, ¿no? Solito. Entonces, 5 pertenece ahí, al conjunto de los números múltiplos de 5. Si n pertenece ahí, entonces n más 5 pertenece ahí. Ya tenemos la regla de generación de los números múltiplos de 5. Ahora, las listas. Tenemos que la lista vacía pertenece a ese. Si x es un número que pertenece a este conjunto y L es una lista de números, entonces XL también será una lista de números múltiplos de 5. ¿Es claro hasta allí? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Una pregunta. Es que yo el primero lo coloqué cons y coloqué 5 por n. En el libro lo manejan así, no hay problema. Ah, listo, dale. Sino que yo trato de quitar el cons como para evitar dejarlo en lenguaje racket. Bien. Listas que contengan parejas cuyo primer elemento es par y el segundo es múltiplo de 5. Entonces, para esto, necesitamos hacer la especificación de los pares. ¿De los pares qué es? 2 pertenece al conjunto de pares. Si X es un número par, entonces X más 2 será un número par. ¿Sí o no? Ahora bien, tenemos la especificación de los múltiplos de 7. ¿Cómo es? 7 pertenece a W, ¿cierto? Si tenemos una Y que pertenece a W, entonces Y más 7 pertenece a W. ¿Tienen dudas sobre alguno de estos dos, muchachos? Oh, Yo tengo una duda con el último. ¿Ahí saco los pares, la lista o solo los pares? Esos son solo los pares. Ok. ¿Ahorita los va a unir o cómo es? Sí, ahorita los voy a unir, pero necesito otra especificación. Sí, para manejarlos como pareja. Resulta, muchachos, que las parejas, ¿cierto? Pues no en sí no son una especificación recursiva. ¿Por qué? Porque la pareja únicamente tiene dos
elementos. ¿Sí me siguen allí? Las parejas únicamente tienen 2 elementos. Entonces yo no puedo hacer una especificación recursiva de parejas, únicamente con pareja. Entonces yo arranco sencillamente con la lista vacía. Recuerden que la lista vacía pertenece a ese, ¿cierto? Por definición. Entonces, si tengo un número A, que es par, tengo un número B, que es múltiplo 7 de W, o sea, múltiplo de 7, y tengo una lista de parejas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo agrupo esto? De la siguiente manera. Tengo A, B, L, ¿cierto? Una pareja es una lista con 2, sí, debo manejarlos directamente como pareja. ¿Por qué? Porque las parejas no pueden tener especificación recursiva. ¿Usted cómo hacen recursivamente una pareja? La pareja solo tiene 2 elementos y ya está. Pero las listas sí tienen una definición recursiva. ¿Por qué? Porque cuando usted pregunta por el resto, ¿cierto? Pues va pasando por listas hasta que llega hasta la especificación de lista vacía. Usted, por ejemplo, tiene 28, dígame. Yo tengo una pregunta con eso, porque el cons siempre espera un vacío al final. Y yo estaba tratando de hacer el ejercicio, pues, de que te comenté ahorita, y no encuentro la manera, pues, de encontrarla así en parejita, porque tiene que quedar en pareja cada paquete. Este es el paquete que tú estás diciendo. Esta es una lista con 2 elementos. Claro está que el tercer elemento es vacío en la implementación. Pero O sea, cuando como la sintaxis es la la que me sintaxis... mata. No, esto es formal. Esto no tiene nada que ver con el lenguaje. Ya cuando lo implementemos en el lenguaje, sí, claro, hay que... La pareja, ¿cierto? Pues sí, el tercer elemento debe ser vacío. ¿Sí? La pareja acá se coloca como una lista de 2 elementos. Eso es todo. ¿Está bien, Juan Pablo? Sí, pero triste porque no puedo hacer el ejercicio. Ah, bueno. Vamos a ver cómo les fue. ¿Cómo creen que les fue, muchachos, antes de que revise el Socrative? ¿Merece ser revisado? Profe, No, una porque lo envié pregunta ahí. sin terminarlo. No, Hablen uno a la vez, porfa. Creo que habló primero Sebastián, luego habla Juan Pablo y luego habla Edison. Cuéntame, Sebastián. fue mal. ¿Le fue mal? Ah, changos. Juan Pablo, ¿qué iba a decir? Pues que lo envié, lo estaba haciendo bien, el primero y el segundo, y no que lo envié por accidente, le hundí espacio a la barra espaciadora y se envió. Cuidado en el campus virtual con eso porque el primer parcial va a ser en línea. Entonces, cuidado con eso. Edison. Profe, una Creo que es que pregunta todo ahí. excelente. ¿Cómo así? Bueno, entonces, sería Edison y luego John Edison. Primero Edison, Elvira. A ver. Que está muy bien, sino que lo que me había confundido era solamente lo de las listas y ya eso era todo. ¿Y ya está desconfundido? Obviamente, profe. Desde chiquito. Ah, bueno. Ese obviamente me suena bien. John Edison, ¿qué puede decir? ¿Qué iba a decir? Profe, ahí en el tercer punto, en las listas, ya cuando se agrupan así en parejas, ya todo ese conjunto pertenece a ese. Sí, todo, exactamente. Toda esta, sí, Listo. faltó este detalle. Sí, toda esa vaina Listo. pertenece a ese. Eso es una lista de parejas. Ajá. Ah, bueno. Sí, sino que tiene la característica que es una lista de listas, pero pues la cuestión es que es una lista solo de 2 posiciones. Una lista de 2 posiciones yo no le puedo tener una definición recursiva, porque solamente es una cosa fija, ¿cierto? No es una cosa que vaya creciendo o decreciendo, como es el caso de los múltiplos, ¿cierto? Números pares, o en sí de las listas. Bien, muchachos. Entonces, bueno, múltiplos de 5, ¿cierto? Esto aquí, yo debo corregir esta diapositiva, ¿cierto? Esto es un error. Entonces yo voy a corregir eso. ¿Listo? Bien, muchachos. Para el tipo de conjuntos, indique qué tipos de conjuntos están definidos por las siguientes reglas. Entonces, yo les voy a ayudar solo con el primero, ¿cierto? Entonces, muchachos, tenemos que n, k pertenece a S. ¿Y cuál es la regla de generación? N más 1, k, 7. Entonces, observen. 0, 1 es el primero. ¿Cuál sería la siguiente que genera? La siguiente pareja que genera. 1, 8. 1, 8. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente pareja que genera? 2, 15. 2, 15. Ajá. 3, 23. Y así sucesivamente. Bien, muchachos.
Entonces, evalúen estas dos. Esta tiene asterisco porque esta tiene una trampa. Y revisen, bueno, revisemos y yo le explico la trampa. Entonces, este primero es 0,1. ¿Cuál es la siguiente? 1,2, 1,2, Ajá, 2,4. 2,4. ajá. Brian, cállese, por favor. Ok, 2,4. Uy, eso como se odian. 2,4. Ayuden, pero por lo menos anima. No mentiras, Brian, hable. Sí. No, en serio, me aburro mucho. Extraño que hablen. 3,8, ¿cierto? Y así seguimos. Aunque pues esta especificación les advierto pues que tiene el problema que si uno se intenta devolver, ¿cierto? Eso va a llegar a un caso que uno va a hacer 2/0 y uno queda loco. Bien, muchachos, este de acá va a tener un problema. 0,10, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál seguiría? Esta se incrementa 1, ¿cierto? 1,3. 1,3. Y sería No, 1. este es el anterior J. El anterior J sería 1. Este es el anterior. O sea, son estos dos. ¿Listo? Y miren el siguiente. 1, 2, perdón. A este se le suma 5. Y este es I más J. 1 más 3 sería 4. 4. Pero muchachos, exactamente. Pero muchachos, resulta que esta especificación tiene un problema. ¿Cierto? Si ustedes ven, este I más J hace que no dependan de este último. ¿Sí lo ven? Este es el K. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con este último? ¿Hay alguna dependencia con K? No. Entonces, cuando pase eso, muchachos, esta no es una especificación correcta. ¿Por qué? Yo no tengo forma desde el 4 llegar hasta 0. ¿Cómo podría llegar desde el 4 conociendo solo esto? ¿Cómo podría llegar desde el 4 hacia 0? Solo conociendo ese 254. Yo les pregunto, 254 pertenece a ese. Resulta que como la especificación está con I más J, ¿cierto? No depende de K, yo no tengo forma de devolverme, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes deben tener presente. Esta especificación no está bien porque no la podemos programar, ¿sí? Entonces tengan presente eso. O sea, no hay forma de devolverse a partir de este valor. Este valor sencillamente réstale 2 y este valor sencillamente réstale 1. Pero de esta no se sabe de qué IJ están hablando, ¿sí? A pesar de que estamos parados allí, no saben de qué IJ estamos hablando. Entonces, no es una regla que se genere a partir del K. Una especificación recursiva, ¿cierto? Es a partir de un valor base B, ¿cierto? Hacerle alguna operación a B. Por ejemplo, B más 2, ¿cierto? Luego B más 2, le sumo 2. Luego B más 2, luego más 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo me devuelvo de aquí para acá, muchachos? ¿Qué tendría que hacer? Restar. Restar. Entonces, resto sucesivamente 2. El problema que tiene I más J, ¿cierto? Es que yo no conozco el IJ en ese momento. Me obliga a conocer los del estado anterior, lo que hace que la recursión no sea natural, ¿cierto? Entonces, ese último era para mostrar de que las definiciones inductivas tiene que haber una dependencia desde el valor inicial hasta el valor que nosotros tenemos. Y ustedes observen que este K aquí se rompe, ¿sí? Ese K se rompe. De hecho, muchachos, yo estoy parado aquí en 1, ¿cierto? Y listo, ustedes me dicen, no, profe, vea, lo que usted tiene que hacer es recalcular IJ, ¿cierto? En el anterior. Entonces le resto 1, queda 0, y este le resto 2, 1. Y como está sumando I más J, pues lo que es de hacer es, ¿cuál es la operación que deshace esto? Le resto I y le resto J, ¿cierto? Obvio, bro. Entonces, bueno, igual estoy llegando, pero no me gusta. Esto tiene la razón de por qué no depende. Pues pollo, Es que gallino. mira, 0,1, ¿cierto? ¿Qué pasa si le resto 0,1? ¿Cuánto me da? 0 menos 1. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Si le resto, pues, y quedaría menos I menos J. Quedaría 0, ¿cierto? Efectivamente llegaría aquí, pero hay un problema. ¿Qué pasa si este 0 lo cambio por 100? ¿Cierto? Lo cambio por 100. ¿Habría forma de llegar a ese 100 desde esta posición aquí? ¿Ustedes qué me dicen? Tengo este valor. No hay forma. Entonces no hay forma de llegar a la condición inicial. Aquí coincidencialmente sí, porque si tengo aquí 1
y le resto 1, ¿cierto? Que sería restándole el anterior I y anterior J, ¿cierto? Sería menos I más J, que debería restarle esto. Entonces, ¿qué pasa? Menos I más J, perdón. O sea, deshago la operación que se hizo. Yo efectivamente llego a 0, pero este 0 lo cambio por 100. La regla de generación no cambia, ¿cierto? Entonces, no es menos 1. O sea, es menos I más J, es deshacer la operación que se le aplicó. Y ahora, ¿cuál es el problema, muchachos? Que si yo aquí coloco 100, sigue generando la misma secuencia. Miren, si aquí coloco 100, él va a seguir generando la misma secuencia. ¿Qué pasa? Que yo deshago la operación acá y yo llego a 0, no llego a 100. Entonces, no se puede llegar al valor inicial. Ese es el problema que tiene esa especificación. La especificación siempre tiene que partir a partir del valor inicial. Entonces, si ustedes ven algo así, es una cascarita que he puesto. ¿Vale, muchachos? Pero, o sea, con un número diferente de 0 nunca va a dar. Nunca va a dar, exactamente. Ok. De hecho, voy a dejar este slide, voy a cambiar este por 5 para el próximo semestre. Aunque ya el próximo semestre creo que ya me toca aplicar lo de la reforma. ¿Han escuchado sobre eso, no? Yo les dije, ¿no? Calificar ¿Cómo? calificar por rúbrica. Sí, me toca calificar por rúbrica. El problema es que Rico así, me gusta. parece como si vos estuvieras detrás de todo eso, Brian, ¿no? Lo dice que vamos así como todo feliz. Vos estás detrás de eso, ¿no? Pillado. No, sino que pues mi hermano Sí, profe, pégale y porque pues, está mareado, profe. se trabaja más práctico. Ah, bueno. Entonces, vale, entonces voy a corregir los slides, ¿cierto? Tengo que corregir. Cosas que debo de corregir. Yo ya estoy manejando una especie de como agenda. Corregir slides, porque esto está malo, ¿cierto? Cuando le suba ya suben corregidos, la especificación de números pares, ¿cierto? Que aquí debe ser n más 2, no 2n, porque eso tiene un problema cuando uno se devuelve en los casos que no validan. Yo ahorita les muestro y verán. Y ahora tengo, bueno, este más 2, y tengo que corregir el tercer ejemplo que en lugar de 010, ¿cierto? Voy a colocar 015 para pillar la problemática que tiene esa especificación. Porque es que uno arbitrariamente puede cambiar las especificaciones, ¿cierto? Entonces, es de cuidado. Bueno, muchachos, sigamos un poquito antes del descanso que ustedes se merecen. Ah, bueno, entonces, muchachos, son las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, veámonos a las 2:15, ¿vale? 2. Muchachos, 3. Profe, son las 3. ¿Son las 3? 4 ya. Enfermo, profe. Listo, vale, bueno, muchachos, entonces nos vemos entonces ahorita más bien a las 3:17, ¿vale? Entonces vayan, coman algo, relájense. ¿Qué pasó? Profe, a las 3:30 que es que no he almorzado. Ay, no puedo porque no, me da la clase en eso. Vaya a almorzar rapidito. Listo, pues, muchachos, 3:17.